días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy, pues mira, voy a hacer un documental que yo se lo había prometido antes que se acabara el año. Y contacté al amigo Alexis de Caminando PR, quien muy amablemente, él es de Atillo, un atillano, y me dijo: Ángel, no te preocupes que yo te voy a conseguir ese lugar donde tú vas a hacer ese documental en la vaquería Ceiba del Mar. Así que tranquilo, que déjame eso a mí. Y acabo aquí de llegar a su casa. Vamos a conocerlo. Vamos por aquí en la casa. Él vive en una loma aquí preciosa, que hace un fresquito. Desde que yo subí con la guagua, esto ha sido un palo aquí. Y aquí tenemos, mira, el amigo Alexis. Eso. Bienvenido Ángel aquí al campo, a ¿Cómo Atillo, está, Puerto Rico. papá? Un placer para mí estar compartiendo con Ángel de Puerto Rico a pie. Y estamos aquí con Caminando PR. Para que se suscriban. Miren, ahí abajo le voy a dar la descripción. Ustedes ven ahí Caminando PR. Pues mira, él se va por ahí a chinchorrear y se mete en los sitios, entrevista a personas. Mire, canal bien chévere. Usted sabe que son pocas las personas que yo recomiendo y este señor es uno. Y al igual que yo, recomiendo el canal de Puerto Rico a pie de mi amigo Ángel, que también tiene un contenido excelente para todos esos amigos que les gusta estar buscando información a través de YouTube y las redes. Este es el canal también que tienen que visitar. Mira, explícame, Alexis, qué vamos a hacer. Sabes que siempre estamos a la orden, Ángel, lo que usted necesite, estamos aquí para servirte. Vamos para la vaquería del amigo Gustavo Toledo, la vaquería Ceiba del Mar, una vaquería espectacular, que inclusive la podemos ver desde por acá. Mírala hacia allá, Ángel, la vaquería. Es obligado que debo conocer al papá y a la mamá de Alexis, porque ellos también son suscriptores del canal. Mira qué casualidad. No y entonces un episodio, Ángel. Pues vamos a conocerlo, vamos por ahí. Y tengo también, tengo a Brenda también. Ya Brenda se bajó ahí y ya está cogiendo fresquito. Mire si usted conoce a esa señora que está ahí. Ella dice que es mi esposa. Ella dice que es mi esposa. Vamos a conocer aquí, a ver si preséntame aquí a tu Pues papá. mira, aquí tenemos a Ángel López, que es mi papá. Un Ángel, conocido como Nelo. Tocayo, si es Ángel, tiene que ser bueno. Tacho, bueno. Eso es de los buenos. Y aquí tenemos a mi madre, a Iris Rodríguez. Señora, mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos a Tillo. Pues mira, Alexis, vamos allá entonces a la vaquería. Sí, vamos para allá, para hacer esa grabación. Vamos allá. En el día de hoy visitamos la vaquería Ceiba del Mar, ubicada en el pueblo de Atillo. Atillo es conocido como el pueblo de los ganaderos y no es para menos. En este están ubicadas las granjas con mayor producción de leche en Puerto Rico. Actualmente es el productor más grande de leche por milla cuadrada en el mundo, produciendo una tercera parte de lo que se consume aquí en Puerto Rico. A pesar de los cambios económicos, gran parte de sus tierras aún son dedicadas a la ganadería, específicamente a la producción de leche. Si quieres conocer más sobre este tema, quédate con Puerto Rico a pie. Saludos, bienvenidos aquí a Tillo. Yo soy Gustavo Toledo, el propietario de aquí de la ganadería Ceiba del Mar, en el barrio Capaz de Atillo. Yo comencé en el 1978, empecé este negocio que es ya una cultura de familia, que lo seguimos unos y otros. Y a través de los años, pues del 78 hasta ahora, llevamos como 45 años trabajando en distintas fincas, pero en el mismo negocio, producir leche para la venta de la mejor calidad posible. Complicado de trabajo los 7 días, madrugada y día, siempre se ordeña 2 veces al día, como a las 2 de la mañana y las 2 de la tarde. Eso es todo el año. Es un poco complicado porque es trabajoso y los costos de producción han seguido cada vez subiendo. Los alimentos, los medicamentos de las vacas, todo en aumento. Y no quisiéramos tocar el precio a veces al consumidor, pero los costos nos obligan y esto es un proceso difícil donde la leche el consumidor la encuentra en el colmado y a veces no sabe el proceso, cómo es, lo sacrificado y costoso que es producir 1 litro de leche y llevarlo al mercado. Pero nos gusta el negocio, nos gusta
desde niño en esto, seguiremos hasta que Dios diga. Ese es el alimento que ellas comen por leñarse y las ayuda a producir. Sí, esto del proceso del ordeño es ya una rutina, tanto para el empleado como cualquier fábrica, como para las vacas. Ellas se acostumbran y primero que nada por comer del alimento que les gusta y por el horario es como una costumbre de ellas, ya ellas van llegando, si las ves, nadie las ha recogido, es que ellas van llegando ya, más o menos a la hora van subiendo para pasar al ordeño, que es esa área que está ahí. O sea que automáticamente ya ellas saben, ¿verdad? Perciben la hora, que es el momento y se acercan acá. Sí. Mira qué bien. Por vaciar la ubre, que es un alivio, por comer alimentos y irse a pastorear otra vez. Okay. Ese es una rutina diaria por la mañana y por la tarde. O sea, de madrugada y por la tarde. O sea que ahí ordeñan, abren el portón, ellas mismas verán que van entrando a comer y a ordeñarse. Se limpian bien con yodo, se secan, se prueban, que esté todo bien y se le pone la máquina de ordeño hasta que ya se ve que no está bajando leche, pues se le quita y se le pone un sellador para evitar infecciones de mastitis o cualquier otro problema. José, explícame que veo que estás haciendo un proceso. ¿Qué estás haciendo ahí? Estamos limpiando la vaca. Primero se le echa el yodo para desinfectarla. Ok, Y después pues se seca con la servilleta. ok. Así para que quede completamente limpiecita. La máquina se enjuaga con esta manga que tiene agua con yodo. Ok. Para desinfectarla. Y así cuando se la pegamos a la otra vaca, pues está completamente desinfectada. Y esto que le voy a poner es el sellador. Ok, ¿y eso para qué sirve esto? Pues porque el pezoncito queda unos segundos como cuando uno le quita la máquina, como si abierto. Pues esto es para sellarla y... Ok. Vamos a observar por ahí. Gustavo, ¿y este proceso se hace 2 veces al día? Aquí tenemos un horario de 2 de la mañana y 1:30 de la tarde, más o menos, todos los días, los 365 días. Es sacrificado. Wow. Llueve, haya huracán, pase lo que pase, tenemos que estar aquí. Ok. Pues si las vacas no se ordeñan, causa problemas, bajan producción más, se llenan las ubres y le causa mastitis, hinchazón en la ubre y muchos problemas. ¿No? Y don Gustavo, yo le iba a comentar porque mucha gente desconoce, habíamos comentado fuera de cámara, la gente se cree que la leche sale, o usted va al supermercado, le da un botón y hay una vaca en la parte de atrás escondida que llena, y eso no es así. Antes de llegar ahí, ustedes hacen un montón de cosas, hay un montón de control de calidad, de salud, ustedes son inspeccionados, porque yo lo sé, ustedes tienen unos procesos que son a veces bien rigurosos, y mucha gente desconoce esos procesos. Y entonces, pues a veces uno pues, se puede analizar, ¿verdad? Y como que no le da en muchas ocasiones el valor a lo que en realidad pues tiene valor, y es la mano de obra que está detrás de toda esta ganadería. Sí, esto, si vamos a empezar, empezamos por la crianza, las terneritas, que te toma de 2 a 3 años tenerla ya lista para la línea de ordeño, que ese es el reemplazo por las vacas viejas que ya se van descartando, que ya por una cosa o se enfermaron de algo y se descartan. Pues tenemos una crianza atrás que es el reemplazo para sustituir la que aparte siempre se compran algunas fuera, pero tratamos que con la crianza podamos reemplazar. Y entonces por ahí sigue el ordeño, las regulaciones, el pastoreo, son un montón de situaciones que hay que afrontar día a día. Aquí el Departamento de Salud
la ORIR, que es la industria lechera, extensión agrícola. Aquí vienen a tomar muestras diariamente. Si esa leche sale de fuera de norma por bacterias, antibióticos, adulterantes de lo que sea, agua o lo que sea, va células somáticas, va decomisada. Y si dañas el camión, la leche de otro ganadero que vaya ahí, tienes que pagarla también. O sea que es un proceso delicado donde hay que hacer un trabajo bien riguroso. Si hay una vaca con antibióticos, se le marcan las patas con una cinta, un velcro, y se separa en un coral aparte. Si puedes ver, esas son las que están, una es porque están próximas a parir y otra es porque están antibióticos. Y entonces esas están fuera del grupo hasta que ya están sanas y se le toma una muestra. Si sale negativa de antibióticos, pues entonces va con el grupo. Definitivamente ustedes tienen aquí un control de calidad. Tiene que hacerlo. El que no lo haga no puede subsistir en este negocio porque el decomiso de leche, lo que cuesta producirla para botarla, pues imagínate tú, es la quiebra segura. Don Gustavo, actualmente yo sé que en adición a la responsabilidad que usted tiene, que está al frente de esta empresa de ganadería, usted tiene otra responsabilidad social y es que también usted emplea unas cuantas personas. Sí, yo tengo como de 20 a 25 empleados que son mi descanso y mi mano derecha ahí, que son los que hacen el trabajo duro. Okay. Yo me encargo de administrar y supervisar y ellos son los que realmente les toca el trabajo duro, pero tengo un personal bueno ya que a través de los años se han seleccionado y hacen un buen trabajo. Sí. ¿No? Y también, don Gustavo, hay personas que reciben empleo, pues quizá por algún servicio que usted necesita, o sea que en adición a ese empleo directo, pues hay una empleomanía indirecta que también usted básicamente contrata. Esos son los que te venden el alimento, el que te venden los medicamentos, los abonos para la finca, un sinnúmero de personas que viven de esto, la ferretería, que tú compras materiales, todo. Estamos escuchando ahí, don Gustavo, un ruido. Explícame qué es eso que está pasando ahí. Ese es el camión del alimento que está descargando alimento en este momento. Y este que está aquí es un tanque de agua. Sí, de reserva de agua para limpieza y para los bebederos de las vacas que baja por gravedad de ahí. Esa es otra pregunta que yo le iba a hacer, don Gustavo, en relación, porque como usted bien dijo, ustedes trabajan aquí 7 días, 24/7. ¿Cómo usted, me imagino que es un reto para usted cuando hay un huracán, cuando hay una tormenta, cuando hay una situación quizá pues, climatológica o social que le impide ese desarrollo? ¿Cómo usted se prepara? Porque, qué sé yo, que se vaya el agua, que haya problemas con generación eléctrica. ¿Cómo usted brega con eso? Eso es un problema que todos los años estamos a la expectativa de que si viene o no viene. Ya hemos sufrido a George, a Hugo, pero nada como el huracán María fue aquí en Atillo y creo que en la isla entera. Un desastre que yo tenía 3 vaquerías y tuve que cejar 2 porque el daño fue tal que no podía trabajar allí. Me las traje a pie del barrio Naranjito hasta aquí al barrio Capáez para poder ordeñarlas aquí porque allá quedó inservible las facilidades y entonces las mudé acá, pero con 1000 trabajos y sacrificios, porque esas vacas no querían ni llegar hasta acá porque la costumbre era para la otra finca y entonces nos echamos un día entero en traer esas vacas con mucha gente ayudando, voluntarios y empleados, todo el mundo trabajó para lograr traerlas y se me murieron muchas porque después no tenía sombra para ella porque los árboles se quedaron sin hojas, otros se cayeron, los techos de zinc se me volaron y no había sombra. Entonces el exceso de vacas por traerme aquella
traía un calor inmenso y se me asfixiaban y perdí muchas vacas. El caso que más triste he vivido en tantos años fue ese desastre de ese huracán. Son unos riesgos que tenemos todos los años, que pidiéndole a Dios siempre que no pasen, pero sabemos que cuando nos sorprenda, pues no sabrá cuándo será, pero hay siempre la amenaza de que eso pase. Ok, don Gustavo, en adición ¿verdad? A leche, que es la que ¿usted también producen carne o no? Esa es otra... Sí, la vaca que ya no está en producción por la condición que sea, que no se preñó o que ya está muy viejita o lo que sea, pues se van vendiendo para carne y yo no me dedico a matarla, yo se la vendo a un negociante que se encarga de venderla y procesarla. Okay. ¿Y usted en adición a leche produce algún tipo de lácteos, ¿sabe? Queso o algo así o no? En mi caso, yo solo produzco la leche cruda. Viene la planta Tres Monjitas, que es la que diariamente recoge el producto. Ellos se la llevan y ellos sí preparan otros productos. Y una parte, la que ellos no necesitan, la coge la índula, que es para la leche UHT, la de cajita, como se le dice, y queso índula, y varios productos que se hacen con la leche. Sí, pero con la materia prima de usted. Yo como tal solo la produzco y la entrego cruda. Ahí hay unos tanques donde se va ordeñando y esa leche va directa a esos tanques de enfriamiento que cae enfriándose rápido y por la mañana viene el camión de Tres Monjitas, que es la planta que recoge aquí, y se lleva toda la leche que se produjo. Y ellos se encargan de pasteurizarla y empacarla y distribuirla. Es el negocio de ellos y hacer los otros productos, mantequilla, queso. Gustavo, yo he visto que es bien amplio, ¿verdad? El terreno, usted tiene aquí tremendo espacio, veo que inclusive se ve hasta la playa. Cuénteme. Sí, esta finca tiene una cabida alrededor de 250 cuerdas de terreno que se usan en pastoreo todas. 2 veces al día se sueltan las vacas a pastorear en la finca y esta finca es visitada por muchos turistas, hasta de otros países vienen porque llegan hasta el municipio y le dan el informe. Y los que se anticipan y llaman a Extensión Agrícola le envían un técnico que conoce todo y le da una charla, le explica cómo funciona todo y vienen muchas guaguas escolares con niños y todo a pasar. O sea que si coordinan con usted, ¿verdad? Con la administración, pues hay la posibilidad de que lo puedan visitar. Sí. Y verlo, de verdad que es bien interesante. Yo estoy aquí anonadado porque me encanta este ambiente, porque uno está como, yo me siento como si estuviera en Texas ahora mismo. Pero estamos aquí en Puerto Rico, que eso es lo importante. Don Gustavo, tengo entendido que si no es la más grande, usted es una de las vaquerías más grandes aquí en... Sí, estamos entre los primeros, sí, en producción y en tamaño de tierra utilizable, estamos entre los primeros y de los más leche que producimos en la isla, sí. Y entonces estamos en Atillo, que pues ese es el pueblo ¿de quién? De los ganaderos, de los ganaderos. Y de las vacas, sí. Yo creo que en un momento dado, no sé ahora mismo, porque al negocio traen sus problemas, eso mismo del huracán, algunos ganaderos se quitaron, pero había más vacas que gente en un momento en números. Sí, yo había leído en algún lugar, no recuerdo, que había una cantidad, ¿sabes? Aquí había una industria, ¿sabes? Vacuna. Hace, digamos, 25, 30 años atrás, este pueblo se sustentaba de la ganadería, el empleo mayor que había aquí era de las vaquerías. Con el pasar del tiempo se han ido cerrando muchas vaquerías por la situación económica y empezó a llegar el progreso, vamos a decir, con el mall, Plaza del Norte. Por ahí siguieron abriendo tiendas, Walmart,
Home Depot, todas esas cadenas han llegado hasta aquí. Entonces ahora hay mucho empleo en el pueblo de esas otras empresas. Y todavía tenemos un gran número de empleo de las vaquerías. Pero como le digo, 25 o 30 años atrás, el 80% por lo menos era la gente aquí trabajaba en las vaquerías, se mantenía la familia de esto. Sí, yo se lo comento porque yo hace unas semanas atrás caminé el pueblo de Atillo y estaba leyendo un informe y decía eso, que en toda la nación americana, donde había más ranchos, ¿verdad? O había más vaquerías, esta industria más desarrollada en un momento dado fue aquí en Atillo. ¿Sí? Y aún así, por pie o por milla, creo, es donde más vacas hay en el mundo. Por el tamaño del pueblo y las vacas que hay, tenemos una población de vacas que siempre era número 1 en el mundo en población de animales de vacas. Okay. Todo- ¿Qué es lo más difícil, don Gustavo, de ser ganadero? ¿Qué es lo más difícil? Yo para le usted? diría, esto es trabajoso, toma tiempo, hay que dedicarle, hay que estar pendiente de esos animales día a día, cualquier cosa que uno nota hay que atenderla rápido, porque así de grandes como se ven son de delicadas. Okay. Puedes perder una vaca por cualquier cosa y están en unos precios ahora de $3,000 cada vaca, Okay, wow. que reemplazarla es costoso. Hay que tratar de que las vacas te duren varios partos para que por lo menos se paguen, como dice uno, su costo. El peor problema aquí es de leche, es los costos de producción. Es Ok. nuestro mayor reto día a día. Esos alimentos, cuando empezaron a subir los granos en Estados Unidos hace, qué sé yo, año y medio o 2, estábamos comprando el quintal de alimentos como en $14 y eso empezó a subir que sube y se puso como en $23. Okay. Ahora tengo entendido que los granos han bajado un poquito allá, pero como pasa con todo, para subir fueron rapiditos, pero para bajar tú no lo ves. Entonces así los medicamentos, eso cada día más caro. Todo lo que, el mismo mano de obra, pues tienes que pagarle bien para que hagan este trabajo. Tú sabes, todo está costoso. Y entonces lo que en realidad la ganancia por el sacrificio más la inversión que tú tienes que hacer para tener este negocio, la ganancia está limitada porque en el caso mío todavía hay deudas con el banco que pagar y entonces necesitas sacar para pagarle al banco y sus gastos que tiene la finca y que le sobre algo a uno, pues se está haciendo un poco difícil. Y esta situación ha hecho que, pues cuando yo empecé en este negocio en el 78, habían creo que como 1,250 vaquerías, algo así. Y hasta donde sea ahora quedan como 225, imagínate. Oh. Y eso, pues el pueblo tiene que verlo y los gobiernos para que mantengan una mano aquí con esto, porque lo que va a suceder, los que nos hemos quedado, nos hemos encargado de producir la leche para el pueblo. Aquí siempre tienen leche, nunca les falta, producida aquí. Pero ya se está viendo la merma en producción, porque pues si dejan tanta, pues ya. Y el peligro de eso es que en un momento dado haya que traer leche de afuera. Okay. Y entonces eso sí va a costar porque esas leches UHT o en polvo o cosas así no van a costar más. Pero la fresca que tienen que traerla por avión, esos fletes son muy costosos. Y si la trataron una vez de traer alguna en barco, pero el tiempo se dañó. No es fácil en lo que la empacan allá, la echan en ese barco, ese viaje, en lo que llega a la planta para procesarla y venderla, es mucho el tiempo. La leche no te tiene, la fresca, la UHT sí puede estar 6 meses, pero esta como tal, lo que tiene es como 15 días de vida y empieza ya a dañarse. Pues el tiempo en llegar
no lo permite, tendría que ser en avión. Ok. Pero entonces traerla subiría demasiado el costo y entonces sí que el consumidor se vería pues, afectado porque hay que tratar de proteger los que quedan en esta industria ahora que además de los empleos que generamos, el producto siempre está en la mesa y es un producto de extrema calidad. Claro que sí. Porque aquí el que no lo haga bien y con los parámetros cumpla, se la decomisan y no hay quien lo aguante. Eso ha traído muchas ciejas de vaquería, personas que no han podido resolver. Le botan y le botan leche hasta que tiene que... Tú produces, la vendes, pero el viernes tiene la gente esperando para cobrar. Y si tú no cobras porque la botaron, pues te tienes que quitar. Sí. Y eso ha sido parte que ahora los que están tratamos de hacerlo mejor para evitar eso y llevar un buen producto a la mesa, que no se dañe porque disgusta al consumidor. No, y créame que aprendiendo yo, ¿verdad? Aprendiendo aquí con usted, es como mencionamos al principio, uno piensa que esto es algo sencillo, así, pero es que detrás de esto, ¿sabe? Hay un equipo de trabajo, ¿sabe? Hay una estrategia, ¿sabe? Hay unos parámetros Sí. que seguir, no es fácil. Hay unas inversiones, mucho trabajo para lograr tener ese producto siempre accesible al consumidor. Es casual que tú vayas a un negocio y no haya leche. Puede Correcto. pasar, pero a veces por manejo de entregas o alguna razón así. Pero no porque nosotros no producimos la leche. Ok. Porque aún después del huracán seguimos ordeñando, porque yo tengo planta de repuesto, tengo 2 ahí. Ok. Por si hay problemas una a la otra y poder seguir operando y enfriando esa leche. Aunque después del huracán tuvimos que ordeñar y botarla porque no vinieron los camiones a recoger porque como los colmados no tenían luz, Ok. no la compraban. Entonces ellos no se la iban a llevar para allá para nada porque se le daña. Entonces había que botarla aquí, así estuvimos como una semana en lo que empezaron a restablecerse las cosas. Ya viste el proceso del ordeño, ellos van ordeñando, esto todo es automático. A eso cae un recibidor ahí con una bomba que la bombea para acá, para estos tanques. Aquí se recibe y se enfría y por la mañana viene el camión que estaciona allí y la recoge. Y ya el otro día leche en el mercado, que es leche fresca, fresca de verdad. Toda la que pueda venir de afuera no es fresca, inclusive la leche UHT, la Indulac es la única que es producida aquí y llega fresca al mercado también. Es importante saberlo. Todas esas otras marcas que están en el mercado, todo eso viene de Canadá, de Estados Unidos, de otros países que no son leches frescas, como esa UHT, su durabilidad es más, pues esos son leches que ya llevan meses. Ahora la Índula, que es una leche pues recién ordeñada en las fincas y empacada y para el mercado, que son tanto la leche fresca como la UHT, las de aquí, que son Suiza Dairy y Tres Monjitas, y en UHT es la Índula y sus productos, todo es con la producción de los ganaderos de Puerto Rico. Y vale la pena comprarla de aquí, porque es más fresca y se patrocina el empleo y las ganaderías de Puerto Rico que puedan seguir operando. Deben haber como 150 alrededor por ahí, que esta es su primera etapa. Aquí están tomando leche, empiezan a comer un poquitito de alimento como a las 2 o 3 semanas y luego, como a los 60 a 90 días más o menos, ya empiezan a bajarse de las jaulas, que entonces van a fincas afuera con pasto y un poquito de alimento para que sigan su desarrollo. Que si todo sale bien, en 2 años esa becerrita va a estar en producción. De 2 a 3 años por si algo atrasa, pero si están bien alimentadas, pues ellas toman leche de las mismas vacas, es la que se le da, y entonces se suplementan con un poquito de alimento concentrado
para que vayan haciendo ya estómago y rumen, para cuando tú la bajas de aquí, ya ella sepa comer y seguir su desarrollo. Hay mucho riesgo. Esos son como bebés. Wow. Hay que tener mucho cuidado día a día, ojo con ella, si la ves, le puede dar diarrea, le puede dar pulmonía, muchas cosas. Y tú tienes que atenderla rápido porque se te decae y se te muere. Wow. Y costoso el proceso en esos 2 años comiendo sin producir y empleado para atenderla. Aquí hay 2 hombres bregando con ella, alimentando, curando, todo. Exacto. Cuando salen a otras fincas allá, pues no es tan delicado como aquí, pero todos los días hay que llevarle su poquito de alimento que cuesta. Gustavo, te puedo hablar un poco de esto porque papi, ¿verdad? Cuando yo más pequeño, iba a los establos a recoger los becerros y demás, y siempre había de vez en cuando que se traía su novillita y era bien difícil para criarla, se morían, le daba diarrea y cosas. Si la ternerita no tomó del calostre de la vaca, Exacto. es muy difícil tú criarla. Es indispensable o de otra manera que tan pronto nace, tú metas la vaca a algún lugar y la ordeñes para que le saques ese calostre y le des con mamadera a la ternerita. Si tú no haces o la ordeña o que viste que ella en realidad tomó de la vaca, no se te va a... O sea, es muy delicado. Sí, esa es la base para que ella se sostenga. Sus anticuerpos los toma de ahí, de ese calostre de la vaca al parir. Todos al nacer vienen para aquí. Aquí es el proceso de leche y hasta de 60 a 90 días ellas están aquí después que nacen. Después ya van bajándose y trasladándose a otras fincas donde se le da seguimiento, pero pastorean más alimento para que le ayude a desarrollar y avance, porque si es a pasto solamente, se tardarían mucho tiempo en llegar. Tienes que darle poquito alimento, estar pendiente de desparasitarlas cada 90 días, vitaminas, para que el animal desarrolle con salud. Wow. Una becerra que se cría con salud y continúa con salud va a ser una buena productora. Aparte que tiene que tener su genética de vaca de leche, porque hay distintas, están los animales que son para carne, que eso produce muy poca leche apenas para criar su ternero. La razón de esta crianza, que es el reemplazo del futuro de la vaquería, es porque las vacas nos duran un promedio de 4 a 5 partos, porque si no es por una cosa u otra, o de las patas, o de la ubre, o que no se preña, porque la vaca si no se preña y no pare, cuando ella pare es por naturaleza que más produce. Ya cuando tiene como 1 año de parida, de por sí la vaca se seca. Si no se preñó en ese transcurso, que aquí todo el proceso es con inseminación artificial, para nosotros nos informamos de padrotes reconocidos para que estas crías tengan una buena genética de producción de leche. Y entonces las vacas, puede haber una que te dure 8 o 10 partos, pero son las menos. El promedio está entre 4 a 5 partos y después tú tienes que reemplazarla por una cosa u otra. Y entonces, pues las becerritas son las que las van a reemplazar a la que va descartándose. La becerrita que se va haciendo vaquita también, pues es la que entra a reemplazar la que se va. Pero el proceso de la inseminación es porque, pues eso vienen unos catálogos que tú ves y tú escoges el padrote y ya ves las hijas, cómo las das, como a ti te gusten más, de tanta leche, de saludables de pata, buenas posiciones de ubre. Tú escoges como si fuera cualquier otro producto. Este me gusta. Pues, ese padrote tú escoges y ese le pone a la vaca. Y este es el fruto, las becerritas. O sea que los adelantos, ¿verdad? Los adelantos. Ahora para más vienen los semen sexados. Cuestan un poco más, que sale un 90% hembra, eso es semen. Que nosotros tenemos problemas con, pues, te sale la mitad macho y a veces hasta más. Sí. Es el promedio, pero con el sexado es el 90, o sea que no vas a perder tiempo esperando y tantas barrigas que se pierden porque parió macho. Sí. Porque los machos criamos alguno que otro para una emergencia con las vacas que están fuera o algo, pero la mayoría se venden para ternera en los supermercados, para ternera en fricasé. Wow.
aquí la temperatura nos afecta para la preñez. Los meses frescos se preñan mucho más, los meses de calor mucho menos, igual que la producción. En los meses del clima fresco, las vacas producen más, comen más y se sienten mejor y producen más. Y en los meses de calor lo que buscan es sombra y agua y descanso, porque no quieren irse ni al pasto, porque el sol, el calor las agobia y te producen menos. Y se preñan menos también. Ahí también vemos, ¿verdad? Un factor, lo del clima, bien importante, que es otro factor que estamos corriendo en contra de nosotros, el clima, en la producción de las vacas. Y como han visto, cada año es más caluroso, más meses calientes, poquito fresco. Y en este negocio nos afecta en todo. Como ya te dije, en producción, en la preñez de las vacas, en todo. Para los amigos que estén viendo, esto no es fácil, el negocio de la ganadería, como está explicando el amigo Gustavo, no es fácil. Tiene muchos detalles. Tiene su truco, como uno dice por ahí. Sí, acá otra vez. Okay. Gustavo, una pregunta bien importante para los amigos que estén mirando. Son, ¿verdad?, tantas vacas, ¿cómo se lleva el conteo? ¿Se tiene anotada cada vaca en un listado, la fecha? Sí, puedes ver, cada una tiene sus pantallas en cada oreja con su número. Ese número va a unas tarjetas donde ahí está su récord de los partos que tiene, fecha que parió, los partos que tiene, el día que se inseminó para eso mismo. Si queda preñada cuando tenga 7 meses de preñada, ella pare a los 9 meses, como las mujeres. Entonces cuando ya tiene 7 meses de preñada, tú la tienes que separar del grupo y ponerla a descansar esos 2 meses para que te dé un año bueno luego. Pues si la dejas parir ahí en ordeño sin descanso, se queda seca. O sea, que estás bien pendiente. Esto es como todo estadística prácticamente, el conteo. Y todo es récord de ellas ahí. Día a día se trabaja con esas tarjetas. La que le toca sacarla toda la semana, el encargado busca las tarjetas, mira, él las tiene por su fecha. Si hay 10 que hay que sacar a descansar, pues las separa, se ahorran y se van afuera a otra finca. Don Gustavo Toledo, un empresario local el cual tiene definida su meta. Más que un negocio, tiene un compromiso social. Sus más de 45 años de experiencia lo hacen un maestro experto en este campo. En mi visita a la vaquería Ceiba del Mar, pude percatarme de su liderato, conocimiento y organización. Su esfuerzo día a día es llevar un producto de alta calidad a los consumidores. Su equipo de trabajo me hizo sentir parte de ellos. Se esforzaron para mostrarme lo importante de sus responsabilidades. Meritoriamente, de parte de Puerto Rico a pie y Ángel, reconozco la importante labor que todos ellos hacen para nosotros. Su dedicación y esmero se percibía a simple vista, guardando cada detalle de un trabajo tan duro. Definitivamente fue un honor poder compartir con ustedes y le digo gracias por tan importante labor. Mira, quiero darle las gracias a don Gustavo Toledo y aquí al amigo de Caminando PR, Areci, que hizo posible esta entrevista a un ganadero, mire, un atillano. Y bienvenidos aquí, cuando gusten pueden venir, que estamos a sus órdenes siempre, a ustedes y el que guste venir. Y seguimos con Puerto Rico a pie.